separación. Santiago ha escrito un libro, bueno, con una cantidad de trabajo detrás impresionante, porque son 20 breves biografías de la gran literatura rusa del siglo XIX, que ya empiezan a preguntarse la gente, como tú comentas en el libro, en toda Europa, y Pablo Bazán diciendo qué pasa con toda esta gran generación, la generación de oro de la literatura rusa, pero que se continúa. Chejov es el puente entre un siglo y otro, el grandísimo Chejov, que ahora, como sabéis los aficionados a leer relatos, bueno, aparte de su obra teatral, todo buen autor que quiere hacer, buen cuentista que quiere hacer una referencia, citan a Chejov. Bueno, otros a Maupassant, yo misma, por ejemplo, que soy muy aficionada a los relatos de Maupassant. Pero Chejov es el grandísimo maestro y es el que sirve de puente en una literatura que ya estaba modernizándose, alejándose del realismo que la hizo célebre, la gran literatura rusa junto a la francesa, que competían los grandísimos Turgeniev, Tolstoy, evidentemente tratados por Santiago muy brillantemente. Ahora hablaré del género de biografías que la ha emprendido, que son muy particulares, y Dostoyevsky, Tolstoy, Turgeniev, frente a Balzac, Flaubert, por supuesto, que tenían mucha relación entre ellos, y son los dos grandes países que compiten en aquella época donde se fundamenta la novela como gran género burgués. Y luego el siglo XX, claro, que es mi preferido, es que es absurdo decir el siglo XIX, son todos grandes maestros, como muy bien refleja, pero claro, ahí viene toda la turbulencia de las vanguardias asesinadas por el realismo socialista, silenciadas, pero claro, las vanguardias rusas también estaban destinadas, ya lo fueron, a marcar todo lo que es la historia del arte, de la literatura, de todo, la música, la danza, todo. Y entonces, bueno, me gustaría, para los que aún no hayáis comprado el libro, iros enumerando. El siglo XIX arranca con Pushkin, que es el poeta nacional lleno de estatuas, todo el país. Luego yo, cuando emprendí, perdón por la autocita, mi libro de exilios, todos los exiliados rusos viajaban con Pushkin, con libros, se sabían, era como la contraseña del exilio, como llevarse un español que viaje fuera un jamón. Pues ellos, que son un pueblo de grandes lecturas, que aquí viene una paradoja, que quería iniciar la conversación así con Santiago. Bueno, pues Pushkin, Gogol, grandísimo Gogol de las almas muertas, Iván Goncharov, que quizás es el menos difundido en países como el nuestro, Lermontov, el gran romántico, Iván Turgeniev, Dostoyevsky, Tolstoy. Luego ya arranca con la modernidad Chejov, Gorky, este personaje tan ambivalente que todos los que hemos sido antitotalitarios, claro, ha tenido esas sombras, más que sombras, claro, por haber sido colaborador con el régimen, y que es curiosamente uno de los capítulos más impactantes, porque arrancas con una cosa tremenda, que el régimen, lo que eran los esbirros del régimen, quieren torcer su voluntad a través del hijo. Es increíble, pero una cosa bastante sofisticada y maquiavélica. O sea, destruir a su hijo amado,
y adorado, convertirlo en un pobre borracho. Y una cosa que es increíble, lo del estalinismo, y no hacía falta que Stalin estuviera dando órdenes porque eran todos iguales, esta especie de sistema criminal, pero cómo lo hacen, ¿no? Concienzudamente, que lo van convirtiendo para quebrar la voluntad del padre, desesperarlo, y es todo de un miserable. Imagínate con la cantidad de asesinatos que llevaban atrás, pero claro, con los grandes símbolos del régimen no podían matarlos directamente, es algo increíble. Y bueno, Zamiatin, que se exilia, Akhmatova, que no se exilia, igual que Pasternak. Ellos quieren vivir en suelo ruso. Esto es increíble porque también es esa voluntad de ellos pertenecen a Rusia y morirán con Rusia. Aunque se les silencie, se les persiga, se les vigile a diario, bueno, esas cárceles que tenían, sin ser directamente el Gulag o la Lubyanka, tenían esas cárceles para estos grandes símbolos. Pasternak, Mandelstam, bueno, que sí, que ella es un poeta de campo de Gulag y ya muere. Bueno, la muerte de Mandelstam es terrorífica, la hemos leído muchas veces. Prácticamente era un esqueleto con esas temperaturas de nieve, muere prácticamente ya cuando era un cadáver viviente. Mikhail Bulgakov, que me gusta tantísimo, claro, es Betayeva, Mayakovsky, de los grandes símbolos suicidas, que muchas veces se ha puesto en discusión si fue un suicidio, si alguien intervino. Bueno, como han hecho muchas biografías, pues Andrei Platonov, Nabokov en América, Vasily Grossman, que todos estos últimos años ha tenido una grandísima divulgación, con toda razón, en nuestro país y en muchos, pero que, como tú bien apuntas, a Vasily Grossman se accede, bueno, como con muchos de estos libros, ¿no? Como con Pasternak, como Solzhenitsyn, como muchos autores de estos perseguidos, pues de maneras rocambolescas, sacando los manuscritos a través de otras personas, pasándoselos a no sé quién, ocultos, y al final acaba con este grandísimo, que yo lo llegué a conocer, el grandísimo editor Arsenevich, es un nombre largo, lo conocí en la Feria del Libro de Belgrado. Es admirable porque él había publicado tantísimas cosas, pero sobre todo es el editor en el 80, fíjate, en el 80, de Grossman y Solzhenitsyn. Para acabar, bueno, la primera pregunta, hablaremos de esto, que son vidas entreveradas de genialidad artística, literaria, unos talentos descomunales, que se contaban los genios por metro cuadrado en cada una de estas épocas. Tú tratas estos dos grandes siglos, el XIX y el XX, y lo que llama al estupor es de las vidas durísimas, yo no sé qué tanto por ciento de ellos, pero prácticamente desde el 50 al 60% de las vidas en el 19 ya eran desterrados por los zares, eran enviados al Cáucaso, eran continuamente esa famosa costumbre rusa de enviarlos o de matarlos, ¿no? Por una carta que habían firmado o por un poema. Y hasta llegar, claro, a la época soviética, que ya encadenamos entre suicidios de Mayakovsky, Svetayeva, muertos en el Gulag, Mandelstam. Bueno, es una masacre. Y aquí siempre cito la frase que me decía un amigo muy querido, el escritor croata Marveljevic, que era muy amigo de Claudio Magris, y el autor de Breviario Mediterráneo. Y siempre me decía, vosotros siempre habláis de la muerte de Lorca, pero en Rusia es como si hubieran matado a toda la generación del 27. Es que, claro, el número de asesinados es horroroso.
Pilnia, que yo escribí un prólogo y me gusta muchísimo, pues también, ¿no?, fusilado. Entonces, la paradoja es, Santiago, tú que conoces también todas estas vidas y muertes, porque son estremecedoras, en el 19 eran por duelo, sí, por duelo. Hay varios por duelo aquí, hay varios caídos por duelo. Entonces, esto es sorprendente, porque siempre están diciendo lo mejor para crear, para escribir, para la vida de un artista es la libertad. La libertad es, con palabras mayores, y quien dice libertad es libertad de publicación, libertad de expresión, bueno, todo lo que entendemos por libertades, y una democracia, claro. Los rusos jamás han vivido en un régimen democrático, siempre han tenido unas tiranías. Si no eran los zares, luego llegó el zar Lenin, el zar Stalin, todas las demás secuelas de zarismo rojo, y hasta llegar al actual zar Putin, que es muy demócrata, como todos sabemos. Entonces, eso es una paradoja, porque es un país que jamás ha conocido la libertad. Eso ha sido, es que por cualquier cosa que hicieras, por firmar una carta, ya te enviaban a Siberia. Entonces, unas almas muy duras, curtidas. Tenemos que pensar lo que es Stalingrado, las grandes defensas, cómo mueren, 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, gente dispuesta a morir para salvar a la patria, y ahí se unen, o sea, los anti-estalinistas y los estalinistas por la patria. Entonces esta es la paradoja. Ellos no han disfrutado en un momento de la historia, ha sido interrumpido siempre estos regímenes policíacos, este sistema de persecución, de delaciones, de que hijos que denunciaban a los padres, maridos que denunciaban a la mujer, esta cosa endiablada de los totalitarismos, de llegar hasta las entrañas, de envenenar las entrañas de cualquier pequeño grupo humano, y dan estos genios. Y luego, bueno, yo que me he dedicado a escribir tanto sobre autores judíos, y dices, bien, o sea, los judíos ahora viven en su estado, y bueno, y tienen una serie de escritores y escritoras apreciables, pero los grandes, no nos engañemos, eran los judíos de la diáspora. Eran Kafka, Proust, y bueno, y todo lo demás. Es curioso, quiero decir, es una apreciación que no sé si tú a veces has reflexionado sobre libertad a la hora de crear y estar sometido a tiranías. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarme, Mercedes, es todo un honor, y por la magnífica introducción que has hecho del libro, que lo has explicado muy bien. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Vamos a ver, Rusia efectivamente es un país, pues quizá el más grande del mundo en cuanto a superficie, y tiene una historia pues verdaderamente terrible, ¿no? Desde el propio concepto del zarismo, que pues surge verdaderamente pronto en el tiempo, y que se consolida durante 8 siglos, ¿no? Y efectivamente, a diferencia de las monarquías absolutas, por ejemplo, en la Europa occidental, pues los ciudadanos rusos eran siervos, eran propiedad del zar, ¿no? Y esto efectivamente condiciona pues todo lo que es la libertad creativa, ¿no? Y los escritores pues no se han visto ajenos a esa situación. Y efectivamente, desde Pushkin, que es el primer poeta nacional ruso, y es la autoridad, es como aquí Cervantes, ¿no? Como Shakespeare en el ámbito anglosajón, o Goethe en el alemán, pues se han visto enfrentados al zar o al régimen soviético después, sin ningún tipo de margen para la libertad creativa, ni de opinión, ni de ningún tipo, ¿no? Hasta el punto de que Pushkin, por ejemplo, enviaba al zar todas sus obras para que censurase previamente las obras antes de publicarlas, ¿no? Cosa que luego hacen a posteriori en el estalinismo pues muchos autores, ¿no? Que tenían que pasar la censura. Y Stalin es curioso porque era un dictador absolutamente convencido del poder que tenía la palabra, y por tanto muy vigilante de la misma, ¿no? Decían que por las noches las luces del Kremlin no se apagaban,
estaban permanentemente encendidas porque estaba ahí el hombre leyendo absolutamente todo. Revistas, libros, etc. Y de hecho escribía y reseñaba a los directores: oye, esto que ha dicho este autor, pues hay que quitarlo, este es un antirrevolucionario, un contrarrevolucionario, no se le puede permitir... Empieza como poeta, ¿no? Eso es. Un poeta frustrado. Sí, un poco como Hitler, ¿no? Que empezó como pintor y, sí, y al final su frustración... Sí. Entonces, bueno, pues sí, es interesante lo que dices. Efectivamente, yo, en relación a lo que comentabas de Emilia Pardo Bazán, la literatura rusa en el 19 se convierte enseguida en una referencia a nivel europeo, ¿no? Y además hay esa dicotomía en el ámbito ruso de definirse como orientales u occidentales, ¿no? Y de ahí surge también mucha controversia. Turgeniev y Dostoyevsky. Exacto. Y Turgeniev, que era un potentado, aquí hay pocos potentados, pero hay unos cuantos. Está Tolstoy, que era conde, está Turgeniev, que bueno, pues también era rico y pasaba grandes temporadas en Europa, muy amigo de Flaubert, por otro lado. Y sus países preferidos eran Francia, París, vamos, sí, para ser concretos, y Italia. Italia, sí, todos ellos, sí, hasta Gorky, todos. Sí. Y luego Gorky, lo que dices tú, es un personaje muy turbio, sí, que viene de pues de una infancia absolutamente miserable, con una familia completamente desestructurada. El padre muere siendo él muy pequeño, y mientras el padre está en el entierro del padre, velando el cadáver, la madre se pone a dar a luz a su hermana en ese momento. Entonces, que acaba muriendo a los días. Es una cosa como tremenda, ¿no? Y el abuelo a los pocos días le echa de casa, y con 8 o 9 años está completamente abandonado en el mundo y se tiene que ganar la vida por sí mismo. Y es un vagabundo. Como Platónov, que tú explicas. Sí, igual. Estamos hablando de grandísimos autores, y Platónov viviendo como un mendigo por las estaciones es espeluznante, porque ahora se hacen ediciones comentadas de sus libros, son autores adorados, y los finales son atroces, sí, de muchos de ellos. Platónov, que efectivamente acabó como barrendero en Moscú. Y en el bombardeo y en el asedio a Moscú por parte de los alemanes, él estaba aterrorizado de perder sus manuscritos, y efectivamente iba por las estaciones a dormir ahí al raso con los manuscritos guardados, porque era su obsesión no perderlos. Muchos de ellos, por cierto, no vieron nunca publicados sus libros. Pero gracias, tú lo dices, a los archivos maravillosos dentro de la policiales, pero como guardaban todo, como los nazis que acumulaban todo, se guardan manuscritos. Para mí, que tú también ahí lo mencionas en la bibliografía, claro, es un trabajo fundamental, revelador, los archivos literarios de la KGB de Shentalinsky. Yo lo conocí, sí. Era un hombre estupendo. Y ya en aquellos años que fui a una conferencia en Caixa Forum, me acuerdo, y luego también lo vi en otras ocasiones, él ya estaba muy preocupado porque estaban reivindicando, estoy hablando de hace 15 años, estaban reivindicando la figura de Stalin, que era ya súper mosqueante reivindicar la figura de un asesino. Shentalinsky es clave para todo esto, porque gracias a él, Shentalinsky es un periodista ruso que se dedicó cuando abrieron los archivos de la Lubyanka, a indagar en los expedientes de estos escritores, y mucho material que hemos conocido de sus vidas viene gracias a Shentalinsky, y es fundamental. y volviendo a Gorky, Gorky era un personaje extremadamente peligroso, porque no sabemos muy bien cómo. Empezó escribiendo, tuvo éxito rápidamente, pero digamos que sus referencias pues eran Tolstoy. Estaba en un ámbito como más literario, pero se opuso a Lenin cuando Lenin estaba en el poder,
y fue defenestrado por Lenin, entonces acabó en el exilio en Italia. Y luego Stalin se dio cuenta de que era un personaje que podía servirle para su cruzada cultural, porque quería imponer el realismo socialista. Los ingenieros de almas. Exacto, los ingenieros de almas, que para Stalin era más importante un ingeniero de almas que un ingeniero industrial o de puentes, caminos y puentes, canales. sí. Y acabó siendo el que decidía qué se publicaba, qué no se publicaba, quién merecía ganarse la vida escribiendo y quién no, ¿no? Y Platónov, por ejemplo, que le escribe desesperadamente en muchísimas ocasiones para pedirle pues su venia para poder publicar, porque no conseguía publicar absolutamente nada, no le respondió nunca. Y estaba completamente desesperado, ¿no? Y bueno, pues... Y luego vienen, que tú lo citas, las famosas cartas sí, frustradas o no frustradas. Zamiatin logra escapar al exilio y en cambio Bulgakov, que le ruega a Stalin que él no puede, no se siente capaz de escribir en esas condiciones, tú dices que bueno, que quizás mandó una solicitud muy enrevesada, alambicada, se queda y fallece, bueno, pues viendo todas las obras prohibidas, no podía publicar nada. Es que Bulgakov para mí es quizás mi preferido. Tú citas, bueno, claro, esa novela, El maestro y Margarita, que es verdaderamente formidable. Tú citas la mejor novela del siglo XX, la de Grossman. Para bueno, mí, sí. Claro. Eso cada uno tenemos, claro. Son grandísimos. Sí, son todos muy grandes. Es Vida sí, y Destino, El maestro y Margarita, son impresionantes. Y entonces, claro, que todo dependía como con los emperadores romanos de así, o sea, la voluntad de Stalin. Pero, ¿por qué una carta funcionaba y otra no? Yo he leído las cartas de los dos, que están recogidas en un volumen, y Zamiatin fue más frontal, más directo y más valiente, jugándose mucho, y Bulgakov fue más civilino, intentando llevárselo más a la parte artística, y eso con Stalin yo creo que no funcionó, y de hecho pues eso, Bulgakov acabó defenestrado pidiendo empleo de cualquier cosa en el teatro, le daba igual ya barrer, recoger entradas, habiendo sido un autor que había representado los días de Turbin, que fue una obra a Stalin, y que tuvo más de 500 representaciones en el teatro de Moscú. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que son autores verdaderamente... Pero está todo el rato atravesado de paradojas, ¿verdad? Sí. En estas autocracias, totalitarismos, esto es muy curioso, ahora que todo el mundo habla de fascismos, el neofascismo de no sé quién... no hay que confundirlo con totalitarismos. Hay que leer a Hannah Arendt y la historia de los totalitarismos. Ellos la ambición era cambiar las mentes, meterse en el interior de las mentes de los individuos, o sea, hacer un cambio no radical de la sociedad, sino también de la forma de relacionarse, de las formas artísticas, de la forma de pensar, de introducir una especie de chip impresionante. Claro, Hitler dura 12 años, pero esta gente duran 70. Sí, Stalin, como tantos dictadores del siglo XX, como tantos dictadores del siglo XX, muere de viejo, ¿no? Y efectivamente, o sea, su realismo socialista consiguió laminar toda la creatividad. Y ahí está Zamiatin, que son el primer autor distópico de la historia, que publica Nosotros en el año 1920, mucho antes de 1984 y de Un mundo feliz, y estaba horrorizado por la imposición de tener que escribir con una serie de pautas y unos modelos y unos esquemas que mermaban la libertad creativa, absolutamente, ¿no? Luego está atravesado, bueno, ya para mencionar el tema de mujeres, porque claro, es tan escueto, las autoras son tus retratos, porque son retratos, tú haces unos retratos muy buenos, psicológicos, familiares, subjetivos, muy subjetivos, de los inicios, te detienes en escenas, que esto también es de agradecer, que claro, las biografías, si no empiezas, ¿sabes?, desde que eran niños, pero te detienes en momentos especialmente significativos
en crisis personales de cada uno, en la relación con un miembro de la familia, la madre de Gorky, la madre de Gogol, Sí. la madre de Gogol. Entonces, esas mujeres, ¿no?, que atraviesan de los 20, hay dos escritoras, que son dos grandísimas poetas, Tsvetáeva, grandísima, y Akhmatova, inmensa, que es curioso, de 20. Entonces, hay una serie de mujeres que van atravesando el relato. Algunas de ellas es la imagen de la femme fatale, o sea, de que provocan bastantes conmociones y turbulencias en las vidas de estos autores, que algunos eran don Juanes conocidos, pero oye, quedan muy atrapados por una, como es el caso de Natalia Goncharova, la de Pushkin, por la cual se bate, y Lily Brick, que tenía un trío con Mandelstam, y él estaba enamoradísimo, y que era la... Ay, sí, con Mayakovsky. Y que era la hermana a su vez, porque es que había hecho varias cosas de Elsa Triolet, eran las musas rusas. Es que sí, yo creo que aquí no lo mencionas. Yo tenía un libro que no sé dónde he metido, que eran las musas rusas. Claro, es Gala, la de Dalí, Elsa Triolet. Bueno, Gala, la de Dalí, que fue amiga en la infancia de Tsvetáeva. De Tsvetáeva, sí, sí. Que ella emigra, va a París. Y cuyo primer marido es Eliab. Exacto. O sea, era como una constelación de musas rusas. Uno supone, evidentemente, aunque no escribieran, muy inteligentes, con una gran formación artística, bueno, lo que era el alma rusa construida de una forma muy, muy sólida y muy rigurosa, y atraviesan todo a través de los capítulos, ¿no? Sí. Da bastante juego. No sé si me ha olvidado alguna más. Sí, ya había ido apuntando. Sí, bueno. Olga. Esa me interesa hablarla. Sí. No, Olga, sí, la de Pasternak y la de la actriz, la de Chekhov. La de Chekhov, sí. Bueno, la de Chekhov es discutible, porque siempre ha sido una mujer que nunca han sabido. Él se casa ya muy tardíamente, como tú comentas. Él ya era un tuberculoso, ya estaba fatal, y el pobrecillo pues se alegraba cuando ella, después de alguna tournée, iba a verlo y tal, pero pasa muy poco tiempo con él. Bueno, es que Chekhov no tenía ningún interés en mujeres tampoco. Bueno, pero a esta se ve que la adoraba bastante. Sí, bueno, por lo menos es lo que cuenta, que dice el prólogo de Nemirovsky. Y de otra gente, que se ve que estaba muy prendado, bastante prendado de Olga. Bueno, lo que son las dependencias tardías, yo ya no me meto en temas ni sexuales ni cosas de estas, bueno, dependencias de alguna persona, un personaje tan solitario como Chekhov. Y entonces, en su época, muchos la criticaban de que no le hacía demasiado caso. Bueno, y él en las cartas lo pone, dice, bueno, me gustaría tanto que pudieras en tal momento y tal. Y es un personaje que va entrando y saliendo, que se dedica a las giras. Debía ser una mujer de armas tomar, ¿no? Porque debía ser de mucho carácter, de decir, oye, yo soy una actriz entregada. Bueno, de hecho, ella se queda embarazada, sigue trabajando, sigue yéndose de fiesta y al final tiene un aborto, ¿no? Sí. Pero bueno, que no es la mujer devota de ver que ya era un grandísimo Chekhov, vamos, el que no viera que era grandísimo, ya era un grandísimo. Y no es en absoluto la mujer devota, o sea, no es Nadezhda Mandelstam. Nadezhda Mandelstam, que para mí es, bueno, de las mujeres, lo que pasa es que, claro, lo reconozco que no es una creadora, como tú has intuido, ella es una gran autora. Para mí es un diario, siempre se lo recomiendo contra toda esperanza. Si alguien quiere saber lo que es el estalinismo, es impresionante el libro de Nadezhda Mandelstam.
que fue reimprimido por Jaume Valcorba, Sí, porque yo se lo decía, yo era muy acantilado, amiga de sí. Valcorba, no es por decirlo, que decía, oye, recupera lo que está ya descatalogado de Alianza, que tal, y no, es impresionante. Sí. Y qué mujer, qué inteligencia Y qué bien tenía. escrito está, ¿eh? Por eso, qué Sí. bien escrito, o sea, no es que es una mujer que tome nota de qué inteligencia, cada pasaje, lo que pasaron, Y luego la capacidad y memorizaba, de ya memorizar, sabes, porque todos los muchos de poemas ellos, de él. exacto, muchos de ellos, Mandelstam, Solzhenitsyn, no podían escribir. No. Porque Y ella iba memorizando tenían los... verdadero pavor. Igual que Akhmatova, tú lo comentas. Verdadero pavor. Además, Sí. cuéntalo un poquito para cómo era la técnica con los amigos que venían de Akhmatova. Sí, Bueno, tú lo contarás mejor. Bueno, nada, lo que hacía Akhmatova era aprenderse los poemas de memoria, y muchas veces, como tenía la casa infestada de micrófonos y vigilada y constantemente tenía policía por ahí cerca, pues lo que hacía era escribir el poema cuando venía la visita, se lo dejaba pues, en una parte o se lo susurraba y luego lo acababan quemando. Y lo acababan quemando. Y tenía que quemar todo. Y Solzhenitsyn se aprendía sus poemas con un rosario que se hizo en el Gulag. Entonces pensaban los que le vigilaban que estaba rezando, pero realmente estaba memorizando sus poemas. Y aprovechaba para escribir en ladrillos o donde podía, y luego los destrozaba, igual quemaba todo, o sea, una cosa verdaderamente terrorífica, porque es que, sobrecogedor. vuelvo a lo de antes, es el poder de la palabra, ¿no? Como antes, un intelectual, un libro, un poema, bueno, por un poema, Mandelstam acaba en el Gulag, por un poema contra Stalin, que son 8 o 10 versos, no son más. Y acaba, pues eso, muriendo en la más absoluta de... Y allí lo de siempre miserias. que tú mencionas en cada capítulo, que hay uno de estos perseguidos tenazmente por los policías, bueno, por la KGB, tú mencionas no se sabe quién fue el delator. En muchos casos, esto ha pasado en el Holocausto, yo que también me he dedicado a leer tantos autores del Holocausto, que no se sabía quién había sido el delator, o en el caso de Ana Frank famoso, que todavía siguen discutiendo qué tal. En el último libro que apareció, un libro muy bueno de Simone Weil, de la política, no de la filósofa, en pretextos, una cosa curiosa, dice, conocemos el caso de una familia judía que fue denunciada y enviada a Auschwitz. Y entonces, al cabo de los años, cuando la guerra acaba y al cabo de los años, descubre un miembro de esa familia que el que los había delatado era un amigo de ellos. No, un amigo, alguien que trabajaba, que ellos habían, muy cercano, que habían ayudado en el trabajo y que siempre habían protegido y que incluso durante la posguerra siguieron protegiendo, etcétera, etcétera. Imagínate a alguien que has protegido incluso en la dura posguerra y descubres que fue el que mandó. Es increíble también el género humano, lo miserable. El caso que tú dices, que es el de Platónov, acaba en las dependencias de la Lubyanka y siendo interrogado por una conversación que tuvo lugar a priori en su casa, y eran 3 personas, él y 2 amigos íntimos. A los 2 amigos los fusilaron, a él no, y sin embargo sobrevivió, y nunca nadie supo quién había contado la conversación que tuvieron, que fue una conversación de lo más tonta, porque bueno, estaban hablando del hijo de Platónov, que estaba en prisión, Platón, y en un momento, como estaban bebiendo vodka y demás, pues en un momento uno de ellos dice, brindemos a la salud de Stalin, ¿no? Y entonces el otro decía, pero me estás provocando, ¿cómo que brindemos a la salud de Stalin con lo que está sucediendo con mi hijo y tal? Y ese fue el pequeño enfrentamiento que tuvieron, ¿no? Y a partir de ahí, 2 fusilados y otro pues le hicieron la vida completamente imposible, ¿no? O sea que... Y el hijo enviado a los 17 años, sí, ¿no? Sí, y murió por tuberculosis al Gulag,
y un poco como Mandelstam, por frío, bueno, pues unas condiciones terribles de vida, ¿no? Bueno, ahora que está pasando la guerra de Ucrania, nos hacemos a la idea qué endurecida está esta gente, Dios mío. Que claro, cuando piensas en Ucrania, lo que pasaron, la gran hambruna, luego la presencia soviética durante esa cantidad de años, ahora la guerra. Es gente que dices, bueno, es que ya no puede haber más cosas en este mundo. Bueno, pues esta es con lo que arranqué, que son generaciones espléndidas, ¿eh? Y todo lo que me imagino vendrá, porque tienen una gran tradición. Y nada, mi pregunta era por qué los rusos en concreto, o me podías haber escrito también sobre el 19 francés o tal, ¿por qué los rusos? Bueno, pues porque verdaderamente me fascinan como lector, ¿no? Y me han gustado desde bien pequeño y he leído, pues, no te voy a decir todo porque es imposible, pero una gran cantidad de ¿Y libros. cuál fue el primero que te gustó muchísimo? Dostoyevsky fue el gancho, pues con 14, 15 años, Crimen y Castigo, que bueno, pues ese momento en que Raskolnikov sube a la cuarta planta con el hacha a matar a la anciana, me impresionó y de ahí pues fui saltando. Pero fíjate, ahora te diría que de todos ellos me quedaría con Tolstoy. Me parece que es el coloso de los colosos. O sea, es para mí el autor. Es muy difícil escoger. Yo me acuerdo que yo soy muy aficionada al 19 francés, para mí es inmenso. Soy muy stendhaliana y al 19 ruso. Hice una especie de curso, taller, como se quisiera llamar, que se matriculaba gente. Hice 4 grandes novelas del 19 ruso y 4 grandes novelas del francés. Pues el francés, el rojo y el negro, las ilusiones perdidas. No, la educación sentimental. Yo soy muy fan de la educación sentimental. Y bueno, y entonces de los rusos es muy difícil, claro, ¿cuál escoger de Tolstoy? Ana Karenina es... Pero es que es todo, claro. Son inmensos, o sea, cada página de Ana Karenina, de Guerra y Paz, es que son inmensos. Y bueno, Almas Muertas, que para mí es fascinante, es una locura de una modernidad, de una socarrona, bueno, y tal, una especie de humor negro. Bueno, impresionante. El Maestro y Margarita, el precedente del realismo mágico, claro, de los años 60, ¿no? El latinoamericano. Es una cosa verdaderamente... Sí, ahí se conjuga todo, fantástico, realismo, paródico, cómico, bueno, brutal, una sátira de aquella sociedad salvaje. Y bueno, pues esto, y luego habla de Turgenev, Dios mío, Padres e Hijos, que es maravilloso, porque ahí ves el comienzo de la revolución, ¿no? Cómo aparecen ya todas las generaciones, claro, que van a cambiar todo, van a dar la vuelta al calcetín de la sociedad rusa. Pero bueno, tanto le dan la vuelta que muchos de ellos, claro, acaban masacrados. Que esto en Doctor Zhivago aparece muy claramente la masacre de los liberales, de los que no estaban conformes, acaban, bueno, lo que eran por oleadas, porque incluso los más puristas también iban cayendo. A mí, fíjate, lo que me impresiona... Que me imagino que también te gusta, ¿no? Doctor Zhivago, la novela. Sí, novelón. Es el Guerra y Paz de la Revolución Rusa. Pero lo que me fascina de estos autores es ese ansia de escribir pese a todo, ¿no? Pese a las circunstancias vitales, increíble. Se morían de hambre, esa que luchaban contra... esa fe en el arte, la literatura, esa fe. Yo, claro, cuando en nuestros días, en nuestras sociedades del bienestar, la gente se queja, ay, es que últimamente no puedo escribir porque esto, lo otro, no sé qué. Claro, que te quedas alucinado, Dios mío. Y yo,
Cuando escribí mi libro de las escritoras judías, hasta el último momento, antes de ser deportadas a Auschwitz, estaban escribiendo que hay que echarle narices, porque otros se deprimirían, se meterían en la cama y dirían, bueno, que me vengan a buscar y ya está. Hasta el último momento, Irene Nemirovsky está escribiendo como una loca, dejando la obra esa inconclusa, que iba a ser una guerra de paz de la Segunda Guerra Mundial, era su proyecto. Es impresionante, están embargados de una fe, no en sí mismo, en la literatura, en que tiene que hacerse, en que nada puede con ellos, que nada puede con ellos, como una respuesta, pues hay algunos que se meterán en la guerrilla, otros que no sé qué, y ellos es la escritura. Pero fíjate, Mandelstam, que cuando fue a la cárcel, estuvo en varios momentos en la cárcel y luego a los campos de concentración, llevaba un pequeño tomo de la Divina Comedia, porque era es lo que dicen, que estaba recitándolo hasta el último momento. Sí, o sea, es esa pasión por la literatura, ¿no? Incluso ya al borde de la muerte está recitando los versos de Dante, ¿no? Como... Sí, me imagino que los religiosos estarían recitando un salmo o lo que fuera y él estaba como... Es todo tan emocionante y bueno, para los que aún no lo hayáis leído, está muy bien, es como una historia del alma rusa a través de 2 siglos, que equivale a ¿cómo iba a decir? A un libro de historia, de historiografía tradicional, porque cada personaje cuenta un pedazo de historia de Rusia hasta llegar al último, incluso, bueno, a los que se van, claro, a Nabokov y los que se van. Y luego te agradezco mucho que has hecho un diccionario muy útil de todo, de movimientos literarios, aquí estoy leyendo la NEP, la nueva política económica, que esto es curioso porque a mí que me han gustado también, fuera de esto, de los dramas tan tremendos, los escritores humorísticos rusos, y a mí me entusiasmaba que salió en Acantilado Ilf y Petrov, una pareja genial. Y entonces ellos escriben en la época del NEP que hay una pequeña apertura y era también una sátira de locura de lo que era la sociedad soviética. Ese índice lo hice porque me quedé con ganas de algunos autores que aparecían, Piniak, por ejemplo, que es un autor que también murió fusilado en el año 37 en un juicio que duró 15 minutos y que realmente muere asesinado por una novelita corta que se llama Historia de la Luna Inextinguible. Pero vaya novela, claro. Extraordinaria. Es como, es lo de Koestler y lo de Arthur Koestler, son los primeros que narran cómo se estaban cargando a gente, o bien en los interrogatorios, o bien, y ahí se cargan a un gran héroe simbólico y deciden, como tú citabas, toda la historia esta de Gorky, de esa forma no los podían fusilar directamente y se inventan una operación. Dice, se tiene que operar porque tiene molestias de estómago y tal. Él lo nota. No quiere operarse. No quiere operarse, es terrorífico, claro que de órdenes superiores te digan que tienes que ir al quirófano. Y él se resiste, pero a la vez, claro, están ahí rodeados de médicos, de funcionarios que saben que tienen que lo van llevando. Claro. Y está descrito maravillosamente, los coches atravesando por la noche la ciudad, el personaje es maravilloso, claro, se lo cargan porque... Sí, pero era una referencia a una historia que había sucedido, en la que Stalin había mandado esa muerte. Sí, ¿no? que entonces habían decretado... se sintió ofendido y fueron a por Piniak. Imagínate si por un poema y de hecho, las garras ya se ofenden. Te acordarás que muchos autores que tenían libros de Piniak eran acusados de inmediato por el hecho de tener el libro de sedición, de contrarrevolucionarios, o sea que esto era así. No, realmente, claro, tú das en estos que es muy... lo concentras muy bien y con mucha intensidad, la
tragedia de un siglo, la tragedia de sus vidas, sus relaciones y además atrapados en momentos, como diría Joyce, en epifanías muy concretas. Y lo que he dicho, uno tiene una idea de 2 siglos de destrucción de la civilización anterior, burguesa, a su manera, con cierta liberalidad, etcétera, y la construcción de una nueva era. Y entonces, a través de estos autores, bueno, el que quiera interesarse más ya va a las obras literarias concretas y tiene una idea. Es verdad que sería bueno hacer un diccionario de las obras por las que son defenestrados cada uno de los personajes, a veces, como dices tú, un solo poema, ¿no? Y a Pasternak, al pobre Pasternak, que le obligan a renunciar al Nobel, ¿eh? O sea, el Nobel es una ofensa. Bueno, le cae la del pulpo cuando le dan el Nobel. Le retiran todas las ayudas de las que vivía y además lo que tú has dicho antes, no quería salir de Rusia. O sea, a diferencia de Thomas Mann, aquello que decía, ¿no? Donde yo está Alemania, tanto Akhmatova como Pasternak es donde esté Rusia estoy yo. Donde esté Rusia, pero la Rusia física, no la Rusia del exilio, estoy yo. Y esa es una determinación también que tienen muy mística, muy visionaria, de negarse, que eran grandísimos autores. Bueno, imagínate, Brodsky no quiso jamás volver para mí es otro de los grandes, evidente, a Rusia. Y yo siempre, cuando me he leído entre sus escritos, alguna biografía y tal, él hay un momento determinante. Era hijo único, hijo de una pareja de judíos rusos que habían pasado lo suyo, porque había un antisemitismo de Estado clarísimo en el estalinismo, y entonces él ya estaba en América y los pobrecitos ancianos quieren, uno supone, antes de irse al más allá, darle un abrazo al hijo. Piden 1000 veces el visado de salida, el permiso y tal, y se lo niegan. Y esto Brodsky no lo puede perdonar, que yo también lo entiendo, es de una miseria del régimen, de castigarlo para que no le den el último abrazo. Bueno, a mí también me parece espeluznante, es todo de una crueldad inútil, ¿no? De un cebarse, pero bueno, era así. Y de aquello, lo de ahora, de Putin, si es que claro, no han pasado una época sin esa intención de avasallar a los individuos, de someter a la mínima oposición que haya, a la mínima discordancia, y es así, es que nunca se ha interrumpido. Bueno, qué pena, ¿no? Porque hay demócratas dentro, este es el drama siempre. Por eso cuando ha habido esta cosa absurda de los boicoteos a cultura rusa, exposiciones, a no sé qué, es tan absurdo, porque yo siempre digo, oye, y los pobres demócratas rusos que están allí, con tantísimo peligro de ir a las manifestaciones, etcétera. En fin. A lo mejor quiere alguien... Sí. Yo hemos enrollado. Quiero preguntar 3 cosas. Primero, si vas a hacer una continuación con los autores más modernos, porque yo estoy últimamente, porque también es que estoy chiflada. Estoy leyendo últimamente muchos autores rusos nuevos